Descubriendo a los falsos maestros dentro de la iglesia. Ese es el tema a tratar en la siguiente hora. Descubriendo a los falsos maestros dentro de la iglesia. Bien. Señor, te damos gracias por tu palabra. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría para hablar y que la unción misma que está en nosotros por el Espíritu nos revele y nos haga entender las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia revela que no todos los que reclaman ser siervos de Dios son verdaderos ministros de Dios. Existen numerosas referencias, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, sobre los falsos profetas, los falsos maestros. En el Antiguo Testamento, un falso profeta era uno que reclamaba inspiración divina, pero no hablaba la verdad de Dios. Podían hacer ciertas señales y milagros, pero en realidad estaban alejando al pueblo de Dios del mismo Dios. Ahora, viene una pregunta aquí muy interesante y es muy importante esta pregunta. ¿Pueden los pastores, o podemos, me voy a incluir porque todos estamos en ese riesgo, ¿no es cierto? ¿Podemos los pastores desviar al rebaño de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Yo puedo pensar que estoy enseñando la palabra de Dios, pero aunque no la estudie, como yo soy sincero y yo creo, yo así siento, digo, yo pienso que así es, digo. ¿Ustedes creen que eso pueda desviar al rebaño de Dios? Aunque yo sea muy sincero, claro. Para eso se nos dejó la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios establece que sí. Entonces, vamos a leer Jeremías 56, donde nos dice precisamente lo que yo acabo, ahí está la respuesta a la pregunta de que si los pastores podemos desviar al rebaño de Dios. Y Dios aquí está haciendo un reproche fuerte contra nosotros los pastores. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, Jeremías 56. Sus pastores las hicieron, ¿qué dice? Errar. Entonces la respuesta es sí. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Se acuerdan cuando Jesús andaba en la tierra y dice que vio a las ovejas como, tuvo misericordia de la gente porque las vio como ovejas que no tienen pastor? Y los religiosos de ese tiempo dijeron, ¿qué? Nosotros somos los pastores de Israel. No. Ustedes son lobos, les digo. Ustedes son, nada más se apacientan a sí mismos. Pero por otro lado, fíjense, esto es muy interesante. Dios permite que los falsos profetas se presentan ante nosotros, se metan en las iglesias para probar nuestro corazón. ¿Sabían eso? Si no, ya lo saben. Dios lo permite para probar nuestro corazón. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a Deuteronomio 13, versículo 1. Parece increíble. ¿Cómo es? Pues sí, exactamente es eso. Dios permite para probar si realmente nosotros vamos a seguirlo a Él o vamos a seguir lo que nos gusta. Vamos a Deuteronomio 13, versículo 1. Dice así. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, fíjense, ya existían los soñadores de sueños, y te anunciare señal o prodigios, o hiciera señal y prodigios, dice otra versión. Vean el versículo 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, y luego te diga, dice una versión, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Fíjate, hacen señales y milagros y luego tuercen al pueblo de la verdadera adoración y servicio a Dios. Qué increíble, ¿no?
Entonces, si se presentan ante ti y te dicen, y es que hacen señales, milagros, pero luego te van descarriando y te van sacando del camino de Dios, dice el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta. Y aquí se contraponen las palabras de los falsos profetas y las palabras de Dios. Los dichos de un falso profeta, de un falso apóstol, y los dichos de Jesús, establecidos en el Evangelio y en la palabra de Dios. Solo hay uno que es verdad. Yo me quedo con la palabra de Dios. ¿Con cuál te quedas tú? Bueno, acuérdense que cada quien su religión. Estamos en un país democrático. Entonces, dice, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué? O sea que los falsos profetas, Dios permite que entren. ¿Ustedes creen que Él no pudiera evitar que entraran? Por supuesto que sí. Pero ya Pablo tenía ese entendimiento y dijo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Él lo discutió, ¿por qué Dios lo permite? Y una vez estuve en una congregación donde dijeron, aquí no entra ningún lobo, dice, porque nosotros ya lo declaramos. Yo dije, oye, estos están más gruesos que San Pablo. Mientras Pablo lo aseguró, estos decían que no, y estaba plagado de lobos ahí. Cuando empecé a predicar empezaron a aullar. Y no hubiera estado ahí usted, para que hubiera visto. Increíble. Entonces dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Saben que hoy lo que dicen ciertos apóstoles y ciertos profetas tiene más autoridad que la mismísima palabra de Dios? Y así dice el Señor, dice el apóstol aquel y el profeta aquel. Y luego dice un disparate. Entonces alguien se atreve a decirle, oiga pastor, pero lo que usted dijo contradice lo que Jesús dijo. No toques al ungido, no te metas conmigo porque así te va. Y tú te asustas todo. ¿Pero qué dice aquí? ¿Qué dice allí, hermanos? ¿Están leyendo? ¿Qué dice? No darás oído a las palabras del tal profeta. Versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo? Porque el alma no puede matar. No le tengan miedo a los hombres, hermanos. Y a los lobos, pues hazle como David, saca tu resortera y dale de pedradas. A los lobos hay que tratarlos a pedradas, ¿eh? Ellos se tragan las ovejas. Cuando un lobo ataca en lo natural un rebaño de ovejas, está ahí el pastor, de pronto lo ve, ¿y cómo reacciona el pastor? Saca el rifle y le tira a matarlo. Porque si no, él mata a sus ovejas. ¿O qué? ¿Cuándo has visto que un pastor, señor lobo, por favor, quiere retirarse de este rebaño sagrado? No, dice. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Nos basta con eso? A mí sí. Es clarísimo aquí. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Que le den gracias a Dios que esta sentencia del antiguo pacto ya quedó, ya no es vigente. Que le den gracias. Si no, imagínate una de noticias en la radio. Mataron al apóstol, quién sabe qué. Mataron al profeta, lo apedrearon, lo aventaron aquí del edificio, no sé qué, y se hizo pedazos. ¿Y por qué lo mataron? Pues porque Dios dice que los falsos hay que darles crán. Que le den gracias a Dios. Nosotros no debemos hacer violencia. ¿Estás de acuerdo con eso?
aunque ellos sí la hacen con nosotros. A mí me han amenazado de muerte, 3.